Bienvenidos a este Romanos para ti. Hoy vamos a ver el capítulo 4 de Romanos. Y antes de empezar con el tema, vamos a leer la palabra del Señor. Dijo el pastor King, me imagino que ustedes tienen ahí sus Biblias. Quién sabe si nosotros dijéramos prendan las cámaras, veríamos las Biblias o no las veríamos. Voy a leer la palabra del Señor, libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1 al 7. Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo? Si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Este es el pasaje con el cual nosotros hoy vamos a trabajar. Y porque vamos a hablar de un hombre que se llama, y lo conoce la Biblia, como el padre de la fe. La Biblia lo conoce como el padre de la fe, que es Abraham. Y como les decía hace un momento, vamos a tratar hoy el capítulo 4 de Romanos. Quisiera, por curiosidad, usted de pronto consiguiera una Biblia que no venga por capítulos, que no venga por versículos. Porque cuando nosotros leemos una Biblia como la que leyó el Señor Jesucristo o que conoció el apóstol Pablo, ella no estaba dividida en capítulos ni en versículos, era una narración o un poema lo que estaba escrito en esos manuscritos. Y cuando nosotros entramos a leer el libro o la carta a los Romanos, desde esa perspectiva vamos a encontrarnos que esto tiene un conducto de seguimiento, un enlace regular que va agregando las frases, las ideas que quiere expresar el apóstol Pablo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros vamos a acercarnos a la palabra del Señor viendo como capítulo 4, versículos del 1 al tal? A veces pensamos que son unos extractos independientes el uno del otro. Pero no, aquí nos vamos a encontrar que esto es una continuidad. El apóstol Pablo en esta carta a los Romanos, el capítulo 3 no ha cerrado, estamos en el enlace con el capítulo 4 y vamos a ver cómo lo enlaza él
cómo él le dice a los judíos de que las dos cosas a las que ellos se aferran, que es la circuncisión y la ley, no tiene cabida, no tiene ningún, digamos, honor de jactancia, no tiene ninguna una posición para uno jactarse y decir, no, esto me pertenece. Y por eso este apartado para la enseñanza de hoy lo he llamado todo tiene un principio. Y quiero hacer una introducción frente a este tema. Para los judíos existían dos personajes muy importantes en su historia. Y son dos personajes supremamente importantes también para nosotros. Son unos personajes que nosotros los reconocemos a través de la palabra del Señor. Uno de ellos es Abraham. Y Abraham lo conocemos como el padre de la fe, y Abraham también lo conocemos como el amigo de Dios y padre también de la nación hebrea. Miren que aquí ya nosotros nos encontramos con unas condiciones de Abraham totalmente diferentes. Abraham, en la historia del pueblo de Israel, se va a conocer como el padre de la nación hebrea, se va a conocer como el amigo de Dios y se va a conocer como el padre de la fe. El segundo personaje que el pueblo de Israel admiraba mucho es al rey David. ¿Y cómo no admirar al rey David si era un hombre conforme al corazón de Dios? Un hombre conforme al corazón de Dios. Mire que estos dos personajes dentro de la historia de Israel juegan un papel muy importante. Y el apóstol Pablo los va a tomar como ejemplos del modo de alcanzar la justificación delante de Dios. Los dos fueron justificados, no por las obras que ellos hicieron, sino por la fe. Esto corrobora además que la justificación por la fe no es algo nuevo, sino que es una enseñanza presente en el Antiguo Testamento. Ambos personajes aparecen en el mismo versículo con el que Mateo inicia la genealogía de Jesús como antecesores suyos. Cuando usted lee Mateo capítulo 1, versículo 1, Mateo inicia con Abraham y David en la historia de la genealogía del Señor Jesús. Entonces, miren cómo de importantes o son importantes estos dos personajes. En el capítulo 3 de Romanos que vimos en la sesión anterior, Pablo argumentó que la justificación es igual para todos los hombres, básicamente en los siguientes tres aspectos. Primero, se trata de un suceso en la experiencia del creyente. Romanos 3, versículo 22 y versículo 28. La justificación es un suceso único. Sucede una vez en la experiencia del creyente cuando yo coloco mi fe en el Señor Jesucristo. Inmediatamente el Señor me acepta y me reconoce delante de Él como justo. Son dos conceptos, tal vez llamémoslos así, que a veces nos llevan a confundirnos. El primero es que la justificación es un suceso inmediato. Tan pronto yo coloco mi fe en el Señor Jesucristo, soy declarado justo delante de Dios. Y no debemos confundir con santificación. La santificación sí es un proceso que se inicia desde el momento en que el creyente coloca la fe en el Señor Jesucristo. Es un proceso que va a durar toda la vida.
¿Y en qué consiste la santificación? La santificación es lo que me va a llevar a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, la santificación ese es el proceso que me lleva a mí a ser semejante al Señor Jesucristo. Y es un proceso que dura toda la vida. Pero la justificación es un momento irrepetible. Entonces, por eso el apóstol nos quiere dar a entender que la justificación es un suceso en la experiencia del creyente. El segundo aspecto de la justificación es que es para todos, sin importar la condición social o el origen nacional de la persona. Es para todos. Es decir, la justificación no tiene privilegios. Es para todos independientemente de mi condición social o nacionalidad o raza. Y un tercer aspecto que quiere resaltar el apóstol Pablo en la justificación en el capítulo 3 de Romanos es que la justificación alcanza a todos los pecadores que creen en el Salvador, en su condición de impíos o en su condición de gentiles. Nosotros en nuestros clichés cristianos, más bien, o en nuestra jerga cristiana, hablamos de personas impías y de personas no impías. Para los judíos, todo aquel que no es judío, ellos lo consideran ¿qué? Un impío, que es igual a un gentil. Y estos tres aspectos son puestos de manifiesto mediante el ejemplo de ¿quién? Mediante el ejemplo de la justificación de Abraham. Porque Abraham era ¿qué? Un impío. Abraham era ¿qué? Un gentil como el resto de los hombres, que fue justificado. Nosotros vamos a ver en esta historia cómo nos vamos a encontrar en una historia bíblica, cómo Pablo le hace entender al pueblo judío que Abraham es antes de la ley, que Abraham es antes de la circuncisión. Es decir, Abraham antes era ¿qué? Un gentil. Abraham antes ¿qué era? Un impío. Y esto le sirve al apóstol Pablo de base para afirmar que la justicia por la fe es el camino de salvación a todos los hombres. Y decía hace un momento, con una tal vez sensible argumentación bíblico-histórica, el apóstol pone de manifiesto que Abraham fue justificado cuando creyó. Vamos a ver más adelante en esta ponencia qué significa creerle a Dios. Porque va a haber una diferencia muy dramática en creer en Dios y creerle a Dios. La diferencia está ahí, la clave está ahí. Porque Abraham le creyó a Dios, no creyó en Dios, le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y eso es lo que se llama fe salvadora. Y el argumento del apóstol Pablo nos está diciendo que cuando Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia aquello de lo que él tomó por la fe, es decir, la justicia de Dios en Cristo que le fue imputada. De manera que el hombre elegido por Dios y padre de la nación judía fue justificado por la fe. Quiere decir que todo el resto de sus descendientes han de ser de la misma manera. Es decir, todos tenemos como padre de la fe ¿a quién? Abraham. Y si Abraham fue justificado por su fe delante de Dios, la única manera de yo ser declarado justo delante de Dios es a través de la fe. ¿De la fe en quién? En el Señor Jesucristo. Entonces,
frente a la idea judía de la justificación por las obras de la ley, la justificación de Abraham pone de manifiesto todo lo contrario. Es decir, le está diciendo que igual que David, que él toma también las mismas palabras para confirmar que la única verdad de la justificación es la fe, y el apóstol Pablo está pensando en el Salmo 32, versículos 1, 2, 5 y 6. Él está diciendo: yo soy pecador, pero por mi fe en Dios, mi fe en Él, soy justificado delante de Él, y mis pecados no son tenidos en cuenta. Justificados por la fe. Por eso hoy abrimos esta conferencia, esta enseñanza, con el libro de Génesis, capítulo 15, versículos 1 al 6. Y esos seis versículos a nosotros nos tienen que servir para todo el desarrollo del tema que vamos a tratar hoy. Porque Abraham le creyó a Dios, a la palabra de Dios. Abraham le creyó a lo que Dios le dijo. Abraham le creyó las promesas de Dios. Y aquí nosotros tenemos que ver el ejemplo de Abraham para creer también, y para que nuestra fe se mueva también hacia ese estilo de fe que agrada a Dios. Lo primero que tenemos que entender y ver en Abraham es que las promesas no nos sirven de nada si no las creemos. Nosotros podemos decir, la Biblia está llena de promesas. Hoy las diferentes editoriales sacan modelos de Biblias que vienen con las promesas resaltadas. Son herramientas didácticas para que al lector le sea mucho más fácil identificar la promesa, pero no solamente se trata de identificarla, sino de creerla. Porque si yo la promesa que Dios me da, si no la creo, no me sirve para nada. Y yo tengo que actuar de acuerdo con esa promesa. Ahí empieza la diferencia de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham ya había confiado en la promesa del Señor. ¿Dónde? Allá en el capítulo 12, versículos 1 al 3 de Génesis. ¿Cómo lo demostró Abraham? ¿Cómo le creyó cómo le creyó Abraham a Dios? Él lo demuestra como saliendo de su casa, dejando su tierra, dejando su parentela para ir ¿a dónde? A Canaán, una tierra que él no conocía. Para él era una tierra que desconocida. Él estuvo dispuesto a ¿qué? A despojarse de lo que él tenía para salir, a recorrer y alcanzar esa tierra que Dios le dijo que le iba a dar. Pero en Génesis capítulo 15, versículo 6, es la primera referencia en la Biblia que habla de la fe de Abraham. Se conoce ese pasaje de Génesis 15, 6 como el Juan 3, 16 del Antiguo Testamento. Y por esta razón es que los escritores del Nuevo Testamento lo usan para ilustrar la salvación por la fe. Y solo hay 5 palabras en el original hebreo de Génesis 15:6. Pero le quiero decir en esta tarde que la gran cantidad de significado que contienen esas palabras es impresionante. El versículo se cita 3 veces en el Nuevo Testamento: en Gálatas capítulo 3, versículo 6, en Romanos capítulo 4, versículo 3, y en Santiago capítulo 2, versículo 23. Las 3 palabras claves son creer,
contado y justicia. Y nomás me voy a dedicar básicamente a las dos primeras, a la primera y a tercera palabra, y más adelante voy a explicar un poquitico más lo que significa la palabra contado. Dice que Abraham creyó a Dios, que es literalmente que Abraham le dijo al Señor, amén, Dios, así es. Cuando el Señor les saca a Abraham y le muestra las estrellas, míralas. Si las puedes contar, cuéntalas. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham le dijo, amén. Sí, Señor, así es. Yo le creo. Y la palabra hebrea traducida creyó significa apoyarse en todo su peso. ¿Qué quiere decir? Abraham se apoyó totalmente en la promesa de Dios y en el Dios de la promesa. Tenemos que tener claro eso. Mire, Abraham, lo que quiere decir creyó en el hebreo es que se apoyó, entregó toda su carga en la promesa y en el Dios de la promesa. Ahí empezamos a marcar unas diferencias. No somos salvos haciendo promesas a Dios, sino creyendo las promesas de Dios. Hermano, el Evangelio de Juan fue escrito para decirle a la gente cómo ser uno salvo, cómo nos podemos salvar. Y la palabra creer en el Evangelio de Juan se usa aproximadamente 100 veces. Recuerde, la salvación es el don de gracia de Dios y se recibe por fe. Se recibe por fe. ¿Y cuál era la mayor necesidad que tenía Abraham? La mayor necesidad que Abraham tenía era la justicia. Es decir, esta es la mayor necesidad que tienen todas las personas en el mundo actual. ¿Por qué? Porque dice Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la necesidad de Abraham. Esa es la necesidad de todos nosotros. Nosotros por nuestros pecados hemos sido ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Ahora necesitamos es ¿qué? Justicia. Romanos 3:10 también nos dice, no hay justo ni aún uno. No es suficiente ser religioso. Dios exige que tengamos una justicia perfecta o no nos dejará entrar a su cielo. ¿Y cómo recibió Abraham esta justicia? Sencillo. Él creyó al Señor y la justicia le fue imputada. Imputar significa rendir cuentas. Yo sé que en este grupo que estamos compartiendo la palabra del Señor hay varios contadores. Yo también soy contador público. Y cuando conocí de la palabra del Señor, dije, si yo hubiera conocido la palabra de Dios antes de ser contador, hubiera sido un contador diferente. Desde el primer libro del Génesis, nosotros encontramos la profesión del contable, la profesión del contador. Porque este término imputar es un concepto contable. Yo creo que bueno, voy a organizar un poquito la idea diferente. Sí. El papá de la contabilidad a nivel universal se llama Lucas Paciolo, que era un italiano, y él descubrió un sistema de contabilidad que se llama el sistema de la partida doble. Hoy soy un convencido que Lucas Paciolo sacó la partida doble de este concepto, y lo voy a explicar más adelante. Entonces, por eso digo que si hubiera conocido la palabra de Dios
tal vez tendría una perspectiva diferente de mi profesión de contador público. Igualmente, para mí el primer auditor que hay en la Biblia se llama José. Es decir, aquí en este primer capítulo del primer libro de la Biblia, que es Génesis, encontramos esto. Y desde Abraham, dice que él cree y la justicia le fue imputada. Y decimos que imputado significa rendir cuentas. Nosotros en contabilidad manejamos un concepto que se llama cuenta. Y la cuenta la simbolizamos o la graficamos como una letra T, una T de tomate, una T de tetero. Y entonces esa T tiene un lado izquierdo y tiene un lado derecho. La cuenta, el lado derecho nosotros lo llamamos debe y al lado izquierdo, perdón, al lado izquierdo le llamamos debe y al lado derecho lo llamamos haber. Y las cuentas se clasifican en cuentas de activos y cuentas patrimoniales. Y las cuentas patrimoniales crecen en el lado derecho, en el haber. Y vamos a ver más adelante cómo la justicia de Dios me es abonada, me es colocada en donde, en mi cuenta. Cuando usted se acerca a una entidad financiera y dice quiero abrir una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, el dinero que usted coloca en su cuenta se le abona. Es decir, y si usted solamente hace abonos, su cuenta de ahorros va a crecer. Y eso es a lo que se refiere el Señor. Entonces, nosotros tenemos también contablemente una cuenta que se llama ingresos. En el lado derecho, en el haber, siempre que se coloquen partidas ahí, el ingreso aumenta. Pero cuando yo coloco algo en el debe, eso se llama costo. Y vamos a ver cómo la Biblia contablemente me enseña que la justicia de Dios me fue abonada a mí, pero le costó a Dios. ¿Qué le costó? La sangre de su Hijo. Y ese es el concepto contable con el que nosotros vamos a desarrollar un poquito más adelante, esto de la justicia imputada. Y esa de rendir cuentas y la imputación de la justicia de Abraham y para nosotros fue puesta ¿en dónde? En la cruz. Es decir, nuestros pecados fueron puestos en la cuenta de Jesús. Eso está en Isaías 53:12. Es decir, a mí me abonaron la justicia, me la pusieron en el haber, pero a Cristo le costó, mis pecados le costaron a Él y fueron puestos en el debe, le costaron pérdida. Cuando Cristo sufrió el castigo que nos pertenecía a nosotros, Dios colocó su justicia a mi favor. Cuando confiamos en Él, dice la palabra, su justicia se pone en tu cuenta. Ese es un concepto que maneja el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, cuando confías en Él, su justicia se pone en tu cuenta. Y eres justo y perdonado ante un Dios santo. Mire que este es un concepto muy técnico, un concepto contable. No lo vas a hacer hoy, pero te voy a pedir el favor cuando tengas lugar. Leas por favor el capítulo 3 de Gálatas, capítulo 4 de Romanos y capítulo 2 de Santiago. Y verás cómo Abraham ilustra la salvación por la fe. En Gálatas 3, el apóstol Pablo se enfoca en creer. En Romanos 4, él trata es con la imputación. Y en Santiago 2 explica el concepto de justicia. Mire que se van a necesitar 3 capítulos del Nuevo Testamento para poder explicar un solo versículo, que es el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis. Abraham tenía un temor y la respuesta al temor de Abraham fue la presencia de Dios.
Dios le dijo, yo soy. Pero Abraham también tenía una preocupación por el heredero de la promesa. Y el Señor le dijo, yo lo haré. ¿Cuál es la promesa de Dios a Abraham? Yo estoy contigo y yo haré lo que sea necesario para cumplir lo que te he prometido. Y es ahí donde nosotros vamos a empezar a ver cómo vamos a caminar y cuál es el sentido de la fe. Romanos capítulo 4, versículo 3 nos va a hablar de justificados por la fe, que llevamos a más o menos 30 minutos hablando ya del tema. La argumentación sobre la justificación de Abraham descansa en la Escritura. ¿Dónde descansa la justificación de Abraham? En la Escritura. Por eso la invitación del Señor Jesús a sus discípulos es: lea la Escritura. Le dice a los fariseos: estudie las Escrituras, porque las Escrituras hablan de mí. Es decir, todo este argumento que Pablo le está esgrimiendo a la gente de Roma está ¿en dónde? En la Escritura. Y él apela a la Escritura como ese ¿qué? Como esa autoridad. Porque la palabra de Dios tiene ¿qué? Autoridad. Y va a poner de manifiesto ante el lector el pasaje que acabamos de leer nosotros en Génesis capítulo 15, versículo 6, que dice: Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma que anteriormente se enseñó que la justificación es ¿qué? Gratuita. ¿Por qué? Porque somos justificados gratuitamente por su gracia. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 24. Es decir, Dios en su gracia, en la gracia de Él, nos va a justificar. Entonces, lo que Pablo está diciendo, cualquier mérito que usted quiera colocar delante de Dios no tiene nada que ver. Cualquier mérito o cualquier tipo de obra con el cual usted se quiera justificar no tiene ningún mérito. ¿Por qué? Porque la justificación es una manifestación de la gracia divina y no está sustentada en el obrar del hombre. Aquí el apóstol Pablo nos lleva también a entender que la fe de Abraham no podía ser una obra propia, sino que es el ejercicio de un don de Dios. La fe es un don de Dios. La fe es algo que Dios me da. Aquí nosotros tenemos que bajarnos un poquitico de la moto, parar un momento, ¿no? Y a veces, porque nosotros hablamos normalmente de mi fe. No, hermano, primero que todo, la fe es un don de Dios. ¿Y por qué es un don de Dios? Porque Dios no quiere que nosotros con nuestras obras tengamos un mérito para presentarnos delante de Él. Abraham creyó a Dios. Abraham creyó al llamado. Abraham creyó a las promesas. Y esa fue la fe que le fue contado a él por justicia. Nosotros hablamos como pastores y líderes en la iglesia: he sido llamado por Dios. Pero yo tengo que creerle verdaderamente a ese llamado. ¿Qué estoy dispuesto a dejar? Lo primero que yo empiezo a dejar son ¿qué? Mis propias obras. Lo primero que empiezo a dejar es mi propia justicia. Yo no soy nada delante de Dios. Y tengo que creer en ese llamado y creer en la promesa de Dios. Y esa es la clase de fe que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros. Es decir, lo que Dios contó por justicia es lo que Abraham se apropió por la fe. ¿La justicia de quién? De Cristo. Por eso Dios lo declaró con independencia de cualquier obra o mérito personal. Es decir, es
¿La fe en quién? En el Salvador. La obra que iría a ser el Salvador, ¿en dónde? En la cruz. ¿Quién lo iba a hacer? El descendiente de Abraham. Y el descendiente de Abraham, para esto es Cristo. El descendiente que Dios le prometió a Abraham es el Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que tener la fe en el descendiente de Abraham. Y vamos a ver lo que es la fe salvadora. Quiero decirle que toda la disertación de esta tarde tiene que ver con la fe. Yo no sé que cuando terminemos hoy, usted va a entender la fe de una manera diferente. Mi oración en esta mañana era que sí, que usted pueda salir con un concepto diferente de fe. Y vamos a empezar con algo que tal vez en nuestra vida cristiana nos han recalcado muchas veces. Lo primero es que el primer modelo que tenemos nosotros de fe es que fe es igual a obediencia. Y Pablo nos da la fórmula correcta. Dice, no, fe no es igual a obediencia. Fe es igual a confianza en la provisión salvadora de Dios. Y vamos a empezar a explicar este concepto, que es la transferencia de confianza en Dios. Se trata de quitar nuestras esperanzas y confianza en otras cosas para colocarlas en Dios como Salvador. Eso es lo que es fe. Vuelvo a repetir, se trata de quitar nuestras esperanzas y confianza en otras cosas para colocarlas en Dios como Salvador. Tal vez, no sé si tú te hayas preguntado, ¿por qué Dios demoró tanto tiempo para darle un hijo físico a Abraham a través de Sara? ¿Por qué tuvo que esperar a Abraham 25 años? Hombre, porque Abraham a los 75 años todavía confiaba en sus propias, ¿qué? Fuerzas. Él confiaba todavía en sus propias, ¿qué? Esperanzas. Es decir, yo todavía funciono. Y el Señor lo llevó y como vamos a ver más adelante, cuando Abraham estaba prácticamente muerto. La matriz de Sara estaba muerta. Las esperanzas y confianzas de Abraham se le entregaron ¿a quién? Al Dios de la promesa. Y eso es lo que quiere decir quitar mis esperanzas y mi confianza para colocarlas en Dios como Salvador. Dios me quiere quitar a mí todas aquellas cosas que son un estorbo y que nosotros veíamos en la sesión anterior, nuestras propias obras de justicia. Y veíamos que en el libro de Isaías, Dios ve esas obras de justicia como inmundas. Por eso aquí se trata de transferir mi esperanza y mi confianza ¿en quién? En Dios. Señor, yo no tengo nada, me entrego a ti 100%. Señor, confío es en tu poder. Y eso es lo que se llama fe salvadora. El versículo 5 del capítulo 4 de Romanos concluye diciendo que si dejamos de confiar en nosotros mismos como lo que nos justificamos y comenzamos a confiar en Dios como el que justifica, el resultado es lo que les decía hace un momento, el concepto contable de la justicia acreditada. Cuando yo empiezo a confiar solamente es en la obra de Cristo. Cuando yo empiezo a confiar es en la cruz de Cristo. Cuando creo en Cristo y confío en Él,
dice que la justicia me es acreditada a mi cuenta. Y eso es lo que se llama fe que salva. Una persona puede tener muchísima fe de que Dios existe, claro que sí, de que Dios es amoroso, de que Dios es santo. Puede que esa persona crea que la Biblia es la santa palabra de Dios. Puede que esa persona también muestre una gran reverencia a Dios, pero al mismo tiempo él puede estar buscando ser su propio Salvador y justificador, confiando en su propio desempeño. Y eso tal vez son de las cosas que en este tiempo nosotros estamos viendo en la mayoría de las personas. La persona está con una actitud mental: yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Dios, yo sé que Dios existe, pero mi vida no es transformada, mi vida no se ha cambiado. Y entonces yo empiezo a confiar en mi propio desempeño, empiezo a confiar en qué, en mi propia religión, empiezo a confiar en qué, en mi propio carácter moral, empiezo a confiar en mi propia vocación, empiezo a confiar en la forma de criar a mis hijos, empiezo a confiar como yo predico, como yo enseño, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama obras propias que yo pienso que me van a salvar. Decir que la fe que salva es una transferencia de confianza. Es ver de una manera consciente dónde está tu confianza. Es decir, hacer a un lado tus esperanzas y tu confianza en esas cosas en las cuales yo he colocado mi esperanza y mi confianza, y ponerlas específicamente ¿en quién? En Dios. No ver a Dios solamente como Dios en general, sino ver a Dios como mi Salvador, Dios que me justifica. Y nosotros sabemos que en Santiago dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. No, nosotros tenemos una clase de fe diferente, una clase de fe distinta. ¿Por qué? Porque yo he transferido mi confianza ¿en quién? En Cristo. Yo confío en Cristo. No confío en nadie más, sino en Él. Porque Cristo es mi Salvador. Empiezo a ver a Cristo. No me empiezo a ver a mí mismo. Y para este tema de la fe quiero colocar un caso hipotético, una hipótesis, de ver cómo, si nosotros esta pregunta se la hacemos a miembros de la iglesia, nos pudieran dar unas clases de respuestas como la siguiente. Y esas clases de respuestas nos va a llevar a nosotros a ver qué es la clase de fe en que la gente cree. Y vamos a plantearlo aquí así. Una persona que fallece y llega al cielo y está de pie delante de Dios, y Dios le pregunta lo siguiente: ¿cuáles son los requisitos generales para ser admitido en el cielo? ¿Quién entra y quién no? Básicamente con esas dos preguntas. Si nosotros le hiciéramos esas dos preguntas a nuestra membresía de la iglesia, nosotros pudiéramos resumir en términos generales que las respuestas serían así. Una respuesta A es: ¿por qué yo debo entrar al cielo? ¿Por qué el Señor me debe permitir ingresar al cielo? Una respuesta puede ser es: porque he hecho mi mejor esfuerzo para ser un buen cristiano. Una segunda puede ser: porque creo en Dios y trato de hacer su voluntad. Y una tercera una tercera respuesta es: porque creo en Dios con todo mi corazón. Y vamos a analizar cada una de estas tres respuestas. La respuesta A es una respuesta de salvación por obras, porque dice: porque he hecho mi mejor esfuerzo por ser buen cristiano. Eso se llama fe por obras. No es una fe que salve. La respuesta B: porque creo en Dios y trato de hacer su voluntad.
es una respuesta de salvación por fe más obras, porque creo en Dios y trato de hacer su voluntad. Es decir, tengo fe, pero creo que necesito una ayudita más, colocar unas obras para que Dios me reconozca. Y la respuesta C es una respuesta de salvación como una obra. ¿Por qué? Porque dice, porque creo en Dios con todo mi corazón. Mire que ninguna de estas respuestas ha captado lo que significa el Evangelio. Estas falsas nociones de la fe salvadora, ¿a qué llevan? Llevan a la inseguridad, llevan a la ansiedad, llevan a qué? A la incertidumbre, posiblemente lleven al orgullo espiritual, a la hipersensibilidad, a la crítica y a la devastación después del fracaso moral. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que la fe salvadora es, va a marcar una diferencia. Y vamos a ver. Si crees que la fe es igual a la obediencia, se coloca la fe en uno mismo y en las habilidades propias de cada quien. Y tal vez en la iglesia hemos enseñado reiterativamente ese concepto. Fe significa obedecer. Fe es igual a obediencia. Si tú quieres ser salvo, quieres caminar con Dios, tiene que ser ¿qué? Obediente. Y mire que le estamos transmitiendo, le estamos colocando la responsabilidad al creyente que él es el que tiene que generar la fe, es el que tiene que generar el mérito para ser ¿qué? Salvo. Y mire que cuando, vuelvo a repetir, que cuando se coloca la fe en la obediencia, se está colocando la fe en la persona y en las habilidades propias de cada persona. ¿Y esto a qué lleva? A lo que Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? Es decir, cuando yo hago eso, por eso me jacto, me lleno de orgullo. Por eso nosotros hemos perdido la humildad, porque nosotros no aceptamos nuestros errores. Por eso el Señor Jesús dice, hipócrita, antes de ir a sacarle la pajita al ojo de tu hermano, mira la viga que tiene en el tuyo. Porque yo soy propenso a ver el pecado en mi hermano, pero no estoy viendo el mío. Porque yo estoy viendo, ¿por qué no veo mi pecado? Porque estoy viendo mis propias obras. Yo no he matado a nadie, yo no adultero, yo no robo, yo no hablo mal de nadie. Mire que lo que estoy hablando es yo. Vuelvo a repetir esto a qué lleva el hombre. Y por eso Pablo al final en el capítulo 3 dice, ¿dónde estás, jactancia? No cabe. Decir, las obras de la justicia tuya no existen. Isaías dice que esas obras de justicia tuyas, Dios las tiene por inmundas. Y a eso también a veces me lleva a mí el orgullo. Inclusive me puede llevar a la desesperación y a odiarme a mí mismo si llego a fallar. Pero si tu fe es una confianza en la promesa de Dios para salvar, que es la fe de Abraham, confiar en la promesa de Dios, entonces se pone la fe en ¿quién? En Dios. ¿Y en la habilidad de quién? De Dios. ¿Y esto lleva a qué? A ser humilde. ¿Y esto me lleva a qué? A la confianza, que es lo que Abraham halló. Eso es lo que la palabra dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Conocer la dicha de la justicia acreditada es la única manera de ser liberado. Es la única manera de verse libre para que nosotros nos veamos tal como somos.
Es decir, vuelvo a colocar el ejemplo de Abraham y tal vez más adelante lo repita. Señor, allá en el capítulo 22, prácticamente Abraham, 21, 22, dice, dejo de confiar en mí mismo, Señor. Soy un viejo, no tengo fuerza. Sara tiene 90 años, su matriz está muerta. Pero Dios tiene un poder y Abraham creyó en el poder de Dios, que Dios es un Dios que da vida, que Dios es un Dios creador, que Dios es un Dios que resucita. Y por eso es la dicha que uno siente cuando la justicia de Dios es acreditada, porque me va a liberar de verme a mí mismo tal cual soy. Y sin esto, si yo no lo entiendo así, o ignoraremos la verdad de que Dios es justo y que Él solo aceptará una vida justa, o esa misma verdad nos aplastará. Y cuando nosotros podemos ver nuestras propias transgresiones, o más bien, o las ignoramos, o nos excusamos de ellas, o nos desesperamos. Mire, cuando yo no soy capaz de verme así, cuando yo creo en mi propia justicia me aplasta. ¿Por qué? Porque yo a veces veo mi pecado y lo ignoro, o me vivo excusando frente a los demás. Y eso a veces me lleva ¿a qué? A la desesperación. Pero si tenemos la fe salvadora, podemos ser sinceros con nosotros mismos y ver nuestros defectos y fracasos. Y nos podremos levantar cuando si fracasamos, porque conocemos que la dicha de ser pecadores cuyos pecados no se nos toman en cuenta. ¿Por qué? Porque somos pecadores declarados como justos. Yo soy un pecador, pero con una diferencia. ¿Cuál diferencia? Que ante Dios soy declarado como justo. Y puedo aceptar mi error. Y voy a empezar a entender totalmente mi vida. Ya no voy a cambiar mi manera de ser. Y por eso les decía hace un momento, la fe no es un concepto teórico. La fe es un concepto que transforma una vida. Y se tiene que ver la transformación en la vida de la persona. Abraham es un caso práctico de la fe viva para que nosotros lo sigamos como sus hijos. Es decir, nosotros como hijos en la fe de Abraham, podemos ver su ejemplo para nosotros poderlo seguir como hijos en la fe de Abraham. Y ese caso práctico de la fe en Abraham, lo más importante es qué quiere decir creerle a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? Y Abraham nos va a mostrar básicamente tres cosas. La primera es saber que la realidad es más allá de cómo nos sentimos o cómo parecen las cosas. Hermanos, discúlpenme un segundo, voy a encender la luz. Aquí viene el concepto de fe que está en Hebreos. ¿La fe es qué? Y ese concepto que está en Hebreos está aquí desarrollado. Es saber que la realidad es más allá de cómo nos sentimos o cómo parecen las cosas. En Romanos 19, 4:19 dice el apóstol Pablo que Abraham
reconocía que su cuerpo estaba como muerto. No estaba muerto, como muerto. Dios le había prometido descendencia en Génesis capítulo 12, aunque no tenía ninguno. Vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, ya tenía Abraham unos 100 años y también estaba muerta la matriz de Sara. Y Pablo dice en otra carta que es en 2 Corintios 5:7. Él nos va a decir eso. Vivimos por fe, no por vista. Ese es el concepto. Vivimos por fe y no por vista. ¿Por qué? Y vamos a verlo aquí en este momento. La fe no se opone a la razón. Porque muchos han llegado a decir, no racionalice la fe. Y vamos a ver el concepto de que la fe no se opone a la razón. Pero a veces sí se opone ¿a qué? A los sentimientos y a las apariencias. Abraham consideraba que su cuerpo, eso es razón. Abraham está mirando, está razonando, él está viendo, mi cuerpo está como muerto y se veía ¿qué? Sin esperanza. Por eso a veces la gente dice, no racionalice la fe, porque si tú razonas, la vas a perder. No es así. Abraham ve su cuerpo y está razonando y está diciendo, mi cuerpo está como muerto. Está viendo a Sara, una mujer de 90 años, está diciendo, Sara, su matriz está muerta. Pero él no se basó en las apariencias. Esto nos muestra que la fe no es solo un optimismo acerca de la vida en general, ni tampoco es fe en uno mismo. Aquí está la clave, cómo nosotros le podemos creer a Dios. Es decir, las apariencias pueden ser lo más oscuras, lo más difícil en este momento. Pero ahí es donde empieza y está la clave. Es decir, Abraham vio su cuerpo, pero él no se fijó en la apariencia. Es decir, al contrario, ¿qué pasó? La fe comienza a morir. La fe comienza con el morir ¿a qué? A la confianza en uno mismo. La fe comienza cuando yo empiezo a morir en uno mismo. La fe empieza a vivir, a crecer cuando yo empiezo a morir a la confianza que tengo en mí mismo o en otras cosas, en mi raza, en mis bienes, en mi concepto, en mi conocimiento. La fe comienza cuando yo empiezo a morir a la confianza en mí mismo. La fe es continuar con algo a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestros sentimientos y de lo que estamos viendo. Es ahí la clave, la primera clave que nosotros tenemos a través de Abraham es saber que la realidad es más allá de cómo nos sentimos o cómo parecen las cosas. La segunda es que nosotros tenemos que enfocarnos en los hechos acerca de Dios. Enfocarnos en Dios. Y aquí volvemos a repetir, a pesar de la aparente imposibilidad del cumplimiento de las promesas, aparente imposibilidad del incumplimiento o el aparente imposibilidad del cumplimiento de la promesa, Abraham, ¿qué hizo? Le dio gloria a Dios. Porque él estaba convencido de ¿qué? De que Dios tenía ¿qué? Poder. Romanos 4, 20 al 21. A pesar de eso, a pesar que Abraham veía que la promesa no se estaba cumpliendo, a pesar de dio gloria a Dios, convencido de que Dios tenía poder. Y esto muestra que la fe no es una ausencia de razonamiento, es pensar en la realidad en términos de quién es Dios.
en vez de solo ser un reactivo a las circunstancias. Abraham sabía que Dios tenía poder. Él creyó que el Dios que le había prometido un hijo era el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Y yo quiero decirle en esta tarde, ¿por qué empecé con el capítulo 15 de Génesis? Porque aquí es donde Abraham empieza a fortalecerse en esa fe. Porque nosotros llegamos a imaginarnos cómo Abraham llega a razonar. Él razona de la siguiente manera: si existe un Dios creador, y sé que es así, Él debe tener todo el poder. Y ese poder no tiene ¿qué? Límites. Porque Dios sabe que Sara y yo somos ¿qué? Ancianos. Esa es la realidad de Él. Pero él es aquel, dice Abraham, pero Él es aquel que colgó el sol y la luna y dispersó con ambas manos las estrellas como arena. Por eso el Señor llama a Abraham en el versículo 4, le dice, de Génesis 4, le dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Versículo 5. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y Abraham le dijo a Dios, amén. Yo creo que así es. Y Abraham está diciendo, y está diciendo el apóstol Pablo en ese momento, si ese Dios que creó el cielo y la tierra, ese Dios que colgó el sol y la luna, ese Dios que me sacó para que mirara las estrellas y colocó las estrellas en el cielo, tiene poder para darme un hijo. Abraham dice, es ridículo pensar que nuestra edad representa un obstáculo para él. Entonces, fe es pensar en Dios, enfocándose en los hechos acerca de Él. Hoy nosotros, por supuesto, a diferencia de Abraham, conocemos más hechos acerca de Dios, en los cuales nosotros nos podemos enfocar de manera más fuerte. Tenemos muchas más demostraciones del amor de Dios y del poder de Dios. Nosotros sabemos que Dios hizo que la matriz estéril de Sara, esa matriz muerta de Sara, fuera un lugar de vida. Fuera un lugar de una nueva creación. Y sabemos que de manera soberana, el Señor Dios Todopoderoso levantó a su propio Hijo a la vida. Hoy tenemos mucho más conocimiento que Abraham para observar y meditar en quién es Dios y lo que es Él capaz de hacer. La tercera característica de poder creerle a Dios y tener una fe que me lleve a creerle a Dios es confiar plenamente en la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, Abraham creyó que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Romanos 4:21. Por eso, al inicio de esta disertación, yo les decía, las promesas son para creerlas. Si yo no creo las promesas de Dios, no sirven de nada. Romanos 4:21 es enfático al decir que Abraham le creyó a Dios para cumplir lo que le había prometido. Creerle a Dios no es solo pensar en Dios, sino confiar en su palabra. De hecho, es tomarle la palabra a Dios.
incluso cuando ya no haya nada a qué aferrarse. Hermanos, cuando los sentimientos, la opinión popular y el sentido común parezcan contradecir su promesa, yo me debo aferrar más a la palabra de Dios. Es considerar lo que Dios ha dicho y dejar que eso defina mi realidad. Para eso está la palabra de Dios. ¿Para qué? Creerla y permitir que Dios sea. Dale el lugar a Dios para que Él actúe. Además, también Abraham nos muestra el camino para fortalecer nuestra fe. ¿Y cuál es ese camino para fortalecer nuestra fe? Primero es llegar a saber mucho más acerca de Dios. Estudia, reflexiona, medita. Abraham pudo vencer su sentimiento de debilidad que al considerar y aferrarse a lo que sabía acerca de Dios. Mire la clave. Abraham pudo vencer su sentimiento de ¿qué? De debilidad. Todos somos débiles. Pero Abraham venció ese sentimiento de debilidad al considerar y aferrarse a lo que sabía acerca de Dios. Ese estudio, esa meditación, esa reflexión en Dios no debe ser teórica, sino realista, práctica. Yo no tengo ese conocimiento de Dios teórico, lo tengo que hacer real. Aferrarme a eso que Dios es, a ese poder que Él tiene. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Abraham. Segundo, actuar de acuerdo a las promesas y a la palabra de Dios, incluso cuando sea difícil. Fe es vivir como si las promesas fueran ¿qué? Verdad. Por ejemplo, dar dinero de manera generosa, aunque eso pueda parecer económicamente riesgoso, porque crees, ¿por qué? ¿Por qué lo das? Porque crees en la promesa de que Dios cuida del dador generoso. Esa es una promesa que está en Malaquías 3, 9 al 10. Dios cuida ¿de quién? Del dador generoso. ¿Qué debo hacer yo? ¿Le creo? Entonces doy. Pero cuando yo no le creo a Dios, siento que desconfianza y no le voy y no voy a dar. Lo mismo, las personas, ¿por qué mentimos? Las personas mentimos por quedar bien ante los demás, para cubrir una falta. Por eso mentimos. Pero si yo digo la verdad, aun cuando ponga en riesgo la amistad con alguien, o aun cuando eso significa no recibir el favor de algunos, porque sé que si digo la verdad, eso le agrada a Dios, que es el Señor de la historia, y que sus manos sostienen los corazones de todas las personas. A mí no me interesa, si yo digo la verdad, que una persona me deje de hablar. Digo la verdad, porque con eso honro a Dios. Honro a Dios. Por eso digo la verdad. No miento, porque cuando yo miento, me estoy autoprotegiendo. Estoy pensando es en mí. Pero cuando yo tengo a Dios en el primer lugar de mi corazón, lo que tengo que hacer es honrarlo a Él. ¿Y cómo lo honro? Diga la verdad. ¿Cómo lo honro? Crea las promesas de Dios y aplíquelas, póngalas en práctica. Esa es la única manera de nosotros fortalecer nuestra fe. La vida de Abraham también nos recuerda qué es una verdadera vida de fe. Y Pablo dice que Abraham no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe. Romanos 4:20. Aunque la obediencia de Abraham no fue perfecta, nosotros no somos perfectos.
Abraham se mantuvo firme ¿en qué? En las promesas de Dios. ¿En qué yo me debo mantener firme? En las promesas de Dios. Soy un hombre, por eso decíamos que la fe salvadora me va a descubrir a mí. Me va a hacer libre para que yo me vea con todos mis defectos y con todos mis errores. No soy perfecto, pero sí sé algo, que yo me mantengo firme en las promesas de Dios. Incluso durante mis propios fracasos y en medio de todo. Por eso dice Pablo, Abraham se reafirmó ¿en dónde? En su fe. Y por eso decíamos que Génesis 15:6, la palabra hebrea que traduce creyó, es decir, él descansó, se entregó, se soltó, se acostó, se entregó en esa palabra de Dios, se hizo transferencia a esa promesa de Dios y eso se llama reafirmar la fe. Es decir, Abraham fue capaz de considerar un error y decir, y eso es lo que me quiere decir el Señor en esta tarde. A pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, ello lo que me tiene que recordar es lo siguiente. Y eso es lo que Abraham decía. Esto me ha recordado que mi única esperanza es confiar en la promesa de Dios. Y más aún, confiar en Dios como el único que puede cumplir su promesa. Cuando yo caigo en pecado, eso es lo que me lleva a mí ahora a decir, Dios, reconozco mi error, pero esto me recuerda que en lo único que yo puedo confiar es en tu promesa, en tu palabra, y confiar en ti, que es el que me ha dado la promesa. Una vida de fe no es una vida perfecta, hermano. Es una vida que se aferra a lo que Dios ha dicho que hará. Y que ve las luchas, las alegrías y los fracasos como medios para aumentar nuestro apego al Dios que hace y guarda sus promesas. Así se ve la fe que es en el momento en que ponemos nuestra confianza ¿en quién? En las promesas de Dios. Y recuerde, cuando yo hago eso, dice que esa fe es tomada en cuenta como justicia. Versículo 22 del capítulo 4 de Romanos. La enseñanza de Pablo es que esas maravillosas palabras que están en Génesis 15:6 no se escribieron solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Están los versículos 23 y 24 del capítulo 4 de Romanos. ¿Qué es la fe que salva? La fe que salva es creer en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor y confiar en la promesa de Dios que la muerte y la resurrección de su Hijo fueron por nuestros pecados para nuestra justificación. Esa es la promesa que yo debo creer. La fe de Abraham estaba en la promesa de un descendiente. Nuestra fe está en lo que Dios dice que un descendiente de Abraham ya logró. Esta es la promesa que debe definir nuestra realidad y moldear nuestras vidas. Abraham tenía la promesa en un descendiente. Ahora, mi fe está en ese descendiente de Abraham que ya logró mi justicia, que ya logró que fuera declarado justo. Recuerde que Abraham, ¿cuál era la necesidad de Abraham? Que fuera declarado justo. ¿Cuál es la necesidad que yo tengo? Que Dios me declare justo. Y soy declarado justo a través del descendiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. La diferencia que hace la justificación. Al llamar
a Abraham y a David como testigos para su caso, Pablo ha probado que la justificación por fe comenzó antes de la circuncisión y antes de la ley, que fue, sigue siendo y siempre debe ser una justicia acreditada a los que tienen la fe salvadora. Aquí voy a hacer un resumen rápido de lo que significa esta fe salvadora y la diferencia que hace la justificación en la vida de los creyentes. Por eso vuelvo a hablar del concepto contable: acreditar, abonar. Y al haber demostrado lo anterior, Pablo presenta varias obras externas que demuestran que una persona ha sido justificada por fe. La primera es la no jactancia. Recuerde, nuestra justicia es acreditada, la recibimos. Saber esto nos impulsa a darle la gloria a Dios y a tener una humildad con esperanza en cuanto a nosotros mismos. Mi justicia es Cristo. Mi justicia es la obra que hizo Jesús. Por eso nuestra justicia es acreditada. Es decir, la obra que hizo Jesús en la cruz, esa es mi justicia, que es acreditada. Y yo lo que tengo que hacer es que recibirla. Por eso decíamos la semana anterior, ¿cómo debo venir a la cruz de Cristo? Con las manos vacías. ¿Vacías de qué? De mi propia justicia. Y recibir ahora mi justicia, que es en Cristo Jesús. La segunda obra externa que yo tengo cuando soy justificado, ¿cuál es? No acobardarse. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Sabemos que somos pecadores y que nuestros pecados están cubiertos. Nuestros pecados no se cuentan en contra nuestra. En cambio, la justicia se nos acredita. Es decir, en esa cuenta T que se llama patrimonio o de ingresos, siempre va a crecer, siempre va a estar en el debe. En el debe va a estar ¿qué? La justicia de Dios que me fue acreditada. Y en el debe no haber nada, en mi cuenta T no hay nada. Mis pecados han sido ¿qué? Borrados, mis pecados han sido ¿qué? Cubiertos por la sangre del Cordero. Entonces se nos toma en cuenta la fe como justicia. Y esto produce la bendición del gozo agradecido y una profunda seguridad. Una tercera diferencia que hace en la justificación en la vida del creyente es que hay una gran identidad. Estamos incluidos en el grandioso plan que Dios está llevando a cabo en la historia de la humanidad como hijos de Abraham, por tener la fe que él tuvo. Y esto produce un gran propósito y una clara visión de nuestro rol en el mundo. Yo soy hijo de la fe de Abraham. Y eso me tiene que dar una gran identidad, que estoy viviendo con un propósito en esta tierra. Y tengo que desempeñar mi papel en este mundo. Una cuarta característica externa es una plena seguridad. La promesa de heredar la tierra, es decir, de gozar la vida eterna en un mundo renovado, es por gracia y depende del poder de Dios para guardar su promesa, no de nuestro desempeño. ¿Y esto qué? Nos permite ahora que vivir sin miedo al futuro y sin desesperarnos por nuestros fracasos. Tengo la plena seguridad de Dios, que Dios le dijo a Abraham, ahora tú vas a heredar esta tierra.
Y yo creo esa palabra y esa promesa, y eso me hace permitir vivir tranquilo, sin tener miedo al futuro y sin desesperarme por mis fracasos. Esa es la verdadera libertad en Cristo. Nosotros como creyentes hablamos, somos libres, libres en Cristo. Somos más que vencedores, somos libres, somos declarados en libertad, por lo tanto puedo vivir en victoria, pero ¿libre de quién? De mis propios fracasos. ¿Libre de quién? De mí mismo. Porque cuando yo tengo esa fe salvadora, me importa lo que la gente piense de mí. Vivo para Cristo. Vivo para la promesa que Él me dio. Y estoy viviendo y disfrutando de la promesa del Señor. Y una quinta diferencia es esperanza cuando no hay esperanza. No había esperanza para Abraham y para Sara, excepto la esperanza en las promesas de Dios. Esa era toda la esperanza que ellos necesitaban. La única esperanza que tú necesitas hoy es creerle a Dios y confiar en sus promesas. No tenemos esperanza de vida eterna sin que Dios haya prometido que en Cristo podemos ser hechos justos. Hoy podemos enfrentar la pérdida de las cosas que disfrutamos, inclusive el duelo cuando muere a alguien a quien amamos, sin perder la esperanza ni sentir que no vale la pena vivir. La persona que le cree a Dios puede enfrentar cualquier cosa y decir, todavía tengo las promesas de Dios, y eso es más que suficiente. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios les regale un resto de día muy feliz, que esta enseñanza le sirva para cambiar el concepto de fe, que le sirva para cambiar el concepto de lo que es una promesa de Dios, que le sirva que es una fe salvadora. Y vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar y vamos a despedirnos y nos vamos en paz y bendición. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en el nombre maravilloso de mi Señor Jesucristo. Señor, porque me estás renovando, me estás cambiando, me estás transformando. Y hoy quiero venir como vino Abraham y te dijo, Señor, yo me recuesto en tu promesa. Señor, no tengo nada que ofrecerte. Estoy con las manos vacías, Señor. He dejado de confiar en lo que confiaba, Señor. En lo que me hacía tal vez confiado, autosuficiente, grosero, orgulloso, con muchos defectos, Señor. Y hoy he aprendido, Señor, que todo te lo tengo que dejar porque eso es basura para ti. Y venir solamente confiado, creyendo en tus promesas. Señor, todavía tengo las promesas tuyas. Y sé que esas promesas son suficientes. Creo en ti, Dios, dador de la promesa. Hoy le decía a mi esposa, la vida de los dos es diferente, porque tengo plena confianza en las promesas de Dios. Y sé que Dios va a cumplir lo que nos prometió. Y esas promesas de Dios son para ti también. Y quiero que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga a ti también hoy. Que tú puedas venir a la cruz del Calvario, ver a Cristo y decirle, Señor, vengo vacío, pero vengo solamente confiando en las promesas tuyas.
y esas son más que suficientes. Son promesas, Señor, para darme vida, para tener esa fe que yo necesito para ser salvo, maravilloso Dios. Gracias te doy por ese descendiente de Abraham que es el Señor Jesucristo. Fue a la cruz del Calvario y colocó en el debe de él su sangre, su costo, para que yo fuera, Señor, libre, justo declarado delante de ti, y declaro libres y justos, mi Señor. Aleluya. Bendícenos, Señor, guárdanos, llévanos. En nombre de Jesús. Te adoramos y te glorificamos, Señor Dios nuestro. Amén. Gracias, Padre. Rey, Señor, y vivo, Señor, y vivo Amén. porque tengo las Amén. promesas de Dios, y esas promesas son Gracias, Padre. suficientes para vivir. Bendito Dios. Dios te bendiga, hermano. Aleluya, Señor. Dios te mire con agrado. Dios te extienda su amor y Dios le muestre su favor. Amén, Y Señor. de su santa paz. Te bendigo en el nombre de En el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén. Gracias, lo recibo, Señor. Amén. Dios lo bendiga. Amén, amén. Bendiciones, Bendiciones. pastor. Amén. Gracias. Gracias, Dios le bendiga, bendiciones, pastor. hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermano. Bendición, pastor. Dios lo bendiga. Gracias, Pastor Luis Eduardo. Un abracito. Un abrazo, pastor. Muchas gracias. De bendiciones, pastor. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias, Pastor Luis Eduardo. Bendiciones, mi hermano. Dios los bendiga. Un abrazo. Igualmente. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Gracias. Gracias. Bendiciones. Dios los bendiga. Chao. Chao. Bendiciones.